Revelados. 13 hábitos estoicos extraordinarios que transformarán tu vida en silencio. Ernesto se sentó en la vieja mesa de la cocina, con sus manos temblorosas sobre el documento amarillento que había encontrado en el fondo de una caja. Un secreto familiar que podía desmoronar su mundo, o tal vez ofrecerle una redención. La vida en el barrio humilde de Ciudad de México nunca fue sencilla, pero ahora, en el umbral de sus 30 años, se sentía atrapado entre el deber y el deseo. Las palabras de doña Clara resonaban en su mente. La adversidad es una maestra. Pero ¿qué enseñanzas podía ofrecerle ese oscuro secreto? ¿Qué camino debía seguir? El ambiente en casa era pesado, cada rincón lleno de responsabilidades que lo apresaban. Sus hermanos pequeños lo miraban con admiración, pero también con expectativa. Ernesto, ¿y nosotros qué?, le preguntaba su madre, su voz temblando con un asomo de preocupación. Entre el miedo a fallar y el anhelo de ser algo más, las dudas lo asediaban como un lobo en la noche. La vida que había elegido, encajar, trabajar para mantener a su familia, se estaba apoderando de sus sueños. Mientras contemplaba la idea de regresar a la universidad, un torrente de emociones lo invadía. ¿Podría, realmente, permitirse esa lucha por el conocimiento cuando había tantas bocas que alimentar? La tensión en su pecho crecía, apretando su respiración. ¿Sería noble querer perseguir su pasión a expensas de su compromiso familiar? Dudas corrosivas lo mantenían despierto por las noches, cuestionando si su búsqueda de justicia por el legado oculto valía el sufrimiento de sus seres queridos. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Regresar a la universidad significaría confrontar sus temores más profundos y a la vez, liberarse. Pero la resistencia en casa era feroz. Su madre lo miraba como un traidor. El susurro de desconfianza en sus ojos era inconfundible. No somos ricos, Ernesto. Necesitamos que estés aquí, que trabajes. Y así, la eterna lucha entre amor y ambición desgarraba su alma, mientras el fantasma de su abuela, con su firme carácter, se mantenía en el horizonte, observándolo. El viejo documento que había encontrado parecía pesar más que los cimientos de su hogar. Con cada línea que leía, la resistencia interna crecía. La revelación de aquel secreto ancestral le arrojaba la responsabilidad de encontrar la verdad, una verdad que podría destrozar la normalidad que sus seres queridos tanto anhelaban. ¿Podría realmente luchar por su futuro sin traicionar a quienes ama? Esa pregunta lo carcomía. Su corazón se debatía entre el amor que sentía por su familia y la determinación de no dejar sus sueños marchitarse en el polvo de las expectativas. Cada día que pasaba sin una respuesta, se sentía como una condena, mientras el eco de sus frustraciones retumbaba en su mente. ¿Sería la búsqueda de la verdad su salvación o su perdición? Y así, el dilema de Ernesto se intensificaba, dejando la historia suspendida en un hilo, aguardando el desenlace de una lucha inevitable entre el deber y el deseo. La noche había caído profunda y silenciosa, mientras Ernesto se encontraba en su habitación, separado del bullicio familiar. La luz tenue de una lámpara iluminaba el documento que había encontrado. Sus palabras lo intrigaban y asustaban a partes iguales. Cada línea parecía una ventana a un pasado mucho más complejo de lo que había imaginado. Con cada lectura, su deseo de desentrañar la historia crecía. No solo se trataba de su propia búsqueda de identidad, sino de un legado que podía redefinir a su familia. Se pasó las manos por la cara, intentando disipar el sudor que le envolvía. Aquella noche, su mente daba giros inesperados,
trazando caminos complicados que se extendían más allá de las paredes de su hogar. Frente al desafío de regresar a la universidad, su mente se enfrentaba a una mudanza de percepciones. Lo que antes consideraba un privilegio, se transformaba en una necesidad urgente. Cada aprendizaje, cada conversación en el aula, podía ser la llave para abrir puertas, que el miedo a proteger su hogar mantenía cerradas. ¿Cuánto valen tus sueños, Ernesto?, se preguntó, mientras un torbellino de emociones lo embargaba. La idea de ir tras su formación universitaria era una promesa de libertad, pero la sombra del sacrificio se cernía sobre él, extendiéndose como una niebla a su alrededor. La mirada de su madre, llena de incertidumbre, lo hacía dudar aún más. Enfrentar la decepción de sus seres queridos era un riesgo que nunca había considerado. Pero al mismo tiempo, no podía ignorar la voz interior que le reclamaba su verdadero potencial. Se levantó de la silla y se acercó a la ventana. La brisa fresca le golpeó el rostro y lo hizo recordar su infancia, aquellos momentos de desesperanza y lucha en el barrio. Como los árboles que se aferraban a la tierra en medio de una tormenta, sabía que debía encontrar su propio camino. Inspirándose en aquellos recuerdos, decidió, por primera vez, tomar la delantera en su vida. Al día siguiente rectificó un plan. Durante la tarde, tras salir del trabajo, se dedicó a investigar sobre las universidades que podía considerar. No sería un camino sencillo, pero la urgencia en su interior comenzaba a sustituir el miedo. Lleno de determinación, se imaginó asistiendo a clases, con otros jóvenes como él, compartiendo conocimientos y aspiraciones. Se propuso un objetivo: recopilar información y hacer un listado de las opciones que le atraían. Sin embargo, la realidad en casa no tardó en hacerse presente. Su madre, al percibir su entusiasmo, se acercó con una mezcla de preocupación y desconfianza. «No puedes dejar todo por un sueño, hijo», dijo con voz temblorosa. Cada una de sus palabras pesaba como un ladrillo en el corazón de Ernesto. A medida que se discutían sus planes, el diálogo se tornó una confrontación emocional. Su madre había tenido que sacrificar mucho, y no podía comprender el ardor del deseo que él albergaba. «No se trata solo de mí, mamá. Se trata de lo que podemos ser como familia», contestó con firmeza, aunque su voz apenas temblaba. Esa respuesta resonó entre ellos como un eco, y por un instante, consideró que podría existir una luz en la oscuridad de su debate. La distancia entre sus expectativas y la realidad se tornaba cada vez más palpable. Sin embargo, mientras luchaba por defender sus aspiraciones, se dio cuenta de que este era solo el primer paso de un viaje mucho más complejo. ¿Podría su madre llegar a entender su visión? ¿Estaba tal vez destinado a un conflicto aún más profundo antes de poder encontrar su verdad? Y así, cada día se convertía en un enfrentamiento entre el deseo de seguir su camino y la lealtad hacia su familia. Esa lucha incesante entre el deber y el deseo lo forzaba a replantearse no solo sus metas, sino también su identidad. La revelación del secreto familiar tenía un propósito más grande. El legado que tanto temía podría ser, al final, la clave para liberar su esencia. Pero, ¿qué costos implicaría esa libertad? Mientras el horizonte se oscurecía al final del día, una pregunta persistía. ¿Estaba realmente listo para el desafío que venía? Tenía la sensación de que los momentos decisivos estaban por llegar, y el próximo capítulo de su vida estaba a punto de comenzar. Ernesto se despertó esa mañana con una determinación renovada. La luz del sol entraba por la ventana, trayendo consigo una energía que hacía tiempo no sentía. Respira hondo, pensó. Es hora de poner en práctica esa búsqueda de cambio que había iniciado. Esa misma energía se tradujo en acción. Salió a caminar, algo que había abandonado en medio de la vorágine de sus dudas. Mientras absorbía el mundo exterior, su mente comenzó a divagar sobre lo que realmente significaba para él el conocimiento. Cada paso que daba, lo acercaba más al futuro que había imaginado. Tenía claro que la universidad no era solo un lugar para recibir educación formal,
sino un espacio para expandir horizontes, para aprender no solo sobre materias, sino sobre sí mismo y su lugar en el mundo. En su camino, Ernesto notó una cafetería frecuentada por estudiantes. Decidió entrar. La atmósfera vibrante lo cautivó. Observó a su alrededor, grupos de jóvenes discutiendo sobre proyectos, otros simplemente riendo. Se sintió como un extraño en ese mundo que tanto deseaba. Pero la incomodidad inicial se convirtió rápidamente en un catalizador de acción. Se acercó al mostrador y pidió un café. Al hacerlo, decidió que era el momento de dejar atrás la duda. Al regresar a casa, hizo algo que no le hubiera pensado antes. Organizó sus notas, sus ideas, su búsqueda de universidades, todo frente a él, en la esquina de la mesa del comedor. Era un caos, pero un caos significativo, porque cada elemento representaba su deseo de avanzar. Con cada papel que colocaba, se sentía un poco más seguro de su decisión. Sin embargo, las noches se llenaban de confrontaciones silenciosas. Cada cena familiar se volvió un espacio de tensión. Cada mirada de su madre era un recordatorio de sus temores. Una noche, después de otra discusión ardiente sobre las posibilidades de una educación universitaria, Ernesto se sintió abrumado. Se encerró en su habitación, la frustración llenando el aire, y ahí, en la soledad, algo empezó a cambiar. La reflexión se convirtió en un ejercicio necesario. Ernesto comenzó a escribir en un diario, permitiendo que sus pensamientos fluyeran libremente. Se enfocó en su ambición, pero también en sus temores. ¿Qué pasaría si no valiera la pena? ¿Si me quedo corto? Cada pregunta cobró vida en el papel, y con cada respuesta que encontraba, sentía que alguna parte de sus miedos se disolvían, dejando espacio para el crecimiento. Decidió que necesariamente debía hablar con su madre de manera diferente. En lugar de defensas, llevó conversaciones acerca de sus aspiraciones a un nuevo nivel. Mamá, no estoy huyendo. Estoy buscando construir algo, para nosotros, decía ahora, con una calma que nunca había tenido. Esa pequeña estrategia abierta poco a poco comenzaba a calar hondo. Sin embargo, mientras la lucha interna avanzaba, se encontró con un obstáculo inesperado. Un ex compañero de trabajo lo contactó para una oferta en una empresa que parecía estar en ascenso, prometiendo un salario atractivo. La tentación de la estabilidad lo atrapó, y en el fondo, se preguntaba si no sería más sencillo conformarse y renunciar a sus sueños. Este dilema, un nuevo cruce en su camino, lo hizo detenerse. Ernesto sabía que tomar esta decisión podría cambiar la dirección de su vida de manera drástica. Su corazón latía rápido al pensar en la posibilidad de ser parte de algo más seguro, algo tangible. Sin embargo, esa misma sensación de atrapamiento comenzó a recordarle sus verdaderos deseos. Ponderando sobre las posibles elecciones, se encontró frente a un nuevo abismo. Aceptar una vida de estabilidad a expensas de sus ambiciones parecía tentador, pero ¿a qué costo? Los ecos de su lucha interna reverberaban mientras la jornada llegaba a su fin. A la mañana siguiente, se decidió a buscar respuestas. La detención que estaba experimentando le dejaba claro que no podía ser solo sobre la dualidad de la razón y el deseo. Debía encontrar el equilibrio entre ambas para definir su verdadero propósito. Esa mañana, envuelto en sus pensamientos, sintió que la vida lo empujaba a tomar una decisión que lo llevaría aún más allá. En su mente, una nueva pregunta empezaba a agitarse, una que resonaría en su pecho. ¿Sería prisionero de la seguridad o constructor de su propio futuro? La búsqueda de respuesta estaba a punto de convertirse en su gran desafío. Ernesto se despertó esa mañana con una mezcla de ansiedad y expectativa. Mirando por la ventana, el sol parecía más brillante que nunca, iluminando su mente cargada de decisiones. Sabía que cada momento a partir de ahora sería crucial. Al final, su futuro no podría depender de un camino seguro que le prometía comodidad, ni de las expectativas ajenas que lo mantenían cautivo en su zona de confort. Determinando sus próximos pasos,
Se sentó en la mesa y revisó el correo que había recibido de su ex compañero. Era un detalle atractivo, un trabajo bien remunerado, una proyección laboral sólida y, más importante aún, estabilidad. Sin embargo, no podía evitar sentir que allí había un eco de resignación. Su mirada se detuvo en el diario que había comenzado a llenar con sus pensamientos. Cada palabra escrita era un claro recordatorio de lo que realmente deseaba. Mientras recordaba sus noches de insomnio, se dio cuenta de que había llegado el momento de enfrentar sus miedos con sinceridad. ¿Qué lo detenía de perseguir aquella ambición de estudiar en la universidad? Un ligero temblor lo atravesó. Con la decisión firme, se levantó y se enfocó en establecer metas concretas. La universidad era solo una parte del rompecabezas, así que decidió investigar sobre becas y programas de apoyo. Había recursos disponibles, pero nunca antes había tenido la convicción para aprovecharlos. Ese mismo día, Ernesto decidió asistir a un evento académico en su ciudad. Era una feria universitaria que prometía ofrecer información sobre diferentes instituciones educativas, becas y oportunidades. Se sintió un poco fuera de lugar al entrar. Las miradas curiosas de los otros asistentes lo pusieron nervioso, y las conversaciones animadas que rodeaban el recinto le hicieron cuestionar si alguna vez sería parte de ese mundo. Pero, recordando su compromiso con su propia renovación, se obligó a avanzar. Se acercó a un grupo de estudiantes que conversaban sobre sus experiencias universitarias. Las historias que escuchó fueron inspiradoras. Cada uno compartió su travesía personal, los desafíos que habían enfrentado y cómo habían logrado sortearlos. Se dio cuenta de que todos, en mayor o menor medida, habían sentido miedo y dudas, pero habían perseverado. Fue un momento de revelación. No era el único luchando con incertidumbre. Todos compartían un objetivo común: crecer y superarse, y eso lo energizó. Ernesto también hizo contactos importantes. Intercambió números con personas que no solo compartían sus intereses, sino que también podrían convertirse en aliados en su nuevo camino. La idea de colaborar y apoyarse hizo que olvidara por un instante sus temores. Más aún, al regresar a casa, la emoción y el desafío de esa jornada lo impulsaron a escribir una nueva entrada en su diario. En lugar de preguntas desalentadoras, ahora planteaba su propuesta hacia el futuro. ¿Cuáles son los próximos pasos que debo seguir? Sin embargo, no todo era tan fácil. La mirada decepcionada de su madre seguía acechándole. Cuando regresó, la tensión en el ambiente era palpable. Decidido, se armó de valor y se sentó frente a ella. Esa conversación se transformó en un análisis de preocupaciones y aspiraciones, donde ambos comenzaron a comprenderse un poco más. Cada argumento que intercambiaron lo acercó un paso más hacia la posibilidad de que su madre pudiera aceptar su decisión. Pero en el fondo, la decisión del trabajo aún lo atormentaba. Esa oferta siguió apareciendo en su mente como una sombra. ¿Podía realmente arriesgarse a renunciar a un salario seguro por una incertidumbre educativa? A medida que pasaban los días, esa pregunta lo consumía, convirtiéndose en una pesadilla recurrente. La noche anterior a la respuesta definitiva al trabajo, Ernesto se encontró despierto, reflexionando en la oscuridad. Las posibilidades se alimentaban de su inseguridad. El reto ahora era claro. Si realmente deseaba seguir su camino, debía tomar una decisión sin mirar atrás. Aquel ciclo de enfrentamiento y reflexión lo condujo a una comprensión inquietante. De alguna manera, tenía que poner fin a la búsqueda de validación externa. La única opinión que debía importarle era la suya. Mientras el alba rompía en el horizonte, una determinación nueva le brotó en el pecho. Su mente se llenó de fuerza. Una voz interior clara y poderosa le decía: ya no más indecisiones. Cuando finalmente llegara el momento de elegir, ya no tendría miedo de afirmar quién era realmente. Esa mañana, mientras se preparaba para la llamada que cambiaría su vida,
Una nueva idea cobraba fuerza. Para construir su futuro, primero debía romper sus propias cadenas. El teléfono sonó, y su pulso se aceleró. ¿Sería el momento de enfrentar sus límites o ceder a la tentación de lo seguro? Ernesto tomó una profunda respiración, justo antes de descolgar el teléfono. El sonido metálico del timbre resonaba en su cabeza como una campana, marcando el inicio de un nuevo capítulo en su vida. Se sintió preparado, no solo para responder a la oferta laboral, sino para enfrentar su propia incertidumbre. Cuando escuchó la voz al otro lado, una mezcla de confianza y nerviosismo se apoderó de él. No le costó mucho tiempo hacer evidente su deseo de rechazar la oferta. Sin embargo, lo que no anticipó fue que esa misma voz lo llevaría a una conversación que lo haría reflexionar sobre su motivación personal, más allá de los números y las proyecciones. Después de colgar, sintió un vacío momentáneo, como si una parte de él todavía permaneciera con esa llamada. Era un vacío que necesitaba llenar no solo con un nuevo objetivo académico, sino también con acciones concretas. Su mente empezó a divagar hacia las historias que escuchó en la feria universitaria. Cada uno de esos estudiantes había hablado de desafíos, pero también de superación. Sin pensarlo, tomó su diario y comenzó a escribir con fervor. Hoy he decidido que avanzaré hacia mis sueños. Investigaré sobre las universidades, hablaré con consejeros, y buscaré el apoyo que necesito, anotó. Cada palabra que trazaba en la página le otorgaba una nueva fuerza. A medida que sus pensamientos se articulaban, comenzó a ver un mapa de posibilidades, un camino que no incluía desvíos hacia el conformismo. Sin embargo, no podía olvidar el momento con su madre. La desaprobación había dejado una marca en su corazón, y aunque estaba decidido a seguir su propio camino, sentía que debía abordar esa herida. Era claro que necesitaba comunicarle sus intenciones de una manera más profunda, sin temores, sin recaídas en argumentos. Su objetivo era que ella entendiera su perspectiva y lo viera no como un fracaso, sino como un acto de valentía. Así que decidió preparar una segunda conversación, una que sería paradigmática. Llenó su mente de argumentos sobre la importancia de la educación superior, de los compromisos que estaba dispuesto a asumir y de cómo, al final, su felicidad dependía de seguir el camino que eligiera. El siguiente día, se sentó frente a ella con una determinación renovada. Se dio cuenta de que no solo estaba reclamando su espacio como futuro estudiante, sino que estaba reclamando su derecho a ser feliz. Cuando sus palabras comenzaron a fluir, la tensión empezó a menguar. La expectativa inicial en la expresión de su madre se transformó en curiosidad, y finalmente, en reconocimiento. Era un juego de ajedrez donde ambos movían sus piezas con cuidado, y cada argumento construido en la conversación daba paso a un diálogo más constructivo y abierto. Después de hablar, se sintió como si hubiera dado un salto profundo hacia adelante. Sintió por primera vez la posibilidad de ser realmente escuchado, de que su madre pudiera empezar a confiar en su juicio y en su capacidad para tomar decisiones significativas. Seguir adelante significaba ahora más que solo estudiar. Se trataba de abrirse a un mundo lleno de nuevas conexiones, conocimientos y experiencias. Ernesto se acercó a la biblioteca más cercana, buscando no solo recursos académicos, sino también semilleros de nuevas ideas. Había algo vibrante en ese lugar, un susurro de potencial que resonaba con cada página que hojeaba. El tiempo pasó rápido en medio de la información, mirando las diferentes universidades y programas que existían para él. Sin embargo, a medida que se sumergía en ese océano de posibilidades, no podía evitar preguntarse sobre la idea de su propósito más profundo. ¿Qué quería realmente estudiar? ¿Qué área despertaba su pasión? Justo en ese instante, su teléfono vibró con un mensaje inesperado. Era un contacto que había hecho en la feria, y que le proponía una charla sobre sus inquietudes académicas. La oportunidad de conocer a alguien que quizás lo guiara en su proceso lo emocionó, pero también lo llenó de ansiedad.
Era el tipo de situación que sus temores solían evitar. ¿Estaba preparado para abrirse completamente a otro? La respuesta a esa pregunta lo llevaría a determinar si su camino hacia el desarrollo personal sería un viaje auténtico o uno guiado por la misma inseguridad que había enfrentado hasta ahora. Podía sentir que el viaje por delante estaba a punto de complicarse, y el desafío de confrontar sus propias limitaciones se acercaba inexorablemente. ¿Se atrevería a dar el siguiente paso? Ernesto se despertó con una sensación de inquietud. La propuesta de esa charla estaba rondando en su mente, y por primera vez, sintió el peso de lo que significaba abrirse a la posibilidad de recibir orientación. Aquel contacto podría, quizás, ser el catalizador que necesitaba para comenzar a definir su camino académico. Sin embargo, una sombra de duda se cernía sobre él. ¿Estaba preparado para compartir sus pensamientos más íntimos, sus miedos y sus sueños? Mientras se preparaba para salir, decidió que lo primordial sería escuchar. Nunca había sido su fuerte, siempre más centrado en participar y ser el protagonista del discurso. Pero ahora, al querer ser guiado, tendría que adaptarse y enfocarse en aprender. Esa idea lo entusiasmó. Sería un cambio de paradigma en su forma de relacionarse con los demás, y lo condujo a reflexionar sobre qué más podía aprender de la vida en cada interacción. Llegó al café donde se habían citado con una mezcla de nervios y expectativa. Al entrar, apreció el aroma del café recién hecho y el murmullo suave de las conversaciones alrededor. Se sentaron en una mesa que ofrecía una vista al exterior, una elección que evocaba una conexión con el mundo más allá de su círculo conocido. Ella se presentó como Lucía, una estudiante de psicología con un enfoque claro en la educación. Desde el primer saludo, su sonrisa era una invitación a abrirse. Como si pudiera leer su inquietud, Lucía inició la conversación con preguntas abiertas. ¿Qué es lo que más te motiva a estudiar?, le preguntó. Las palabras fluyeron de Ernesto, más fluido de lo que había anticipado. Había algo en su presencia que lo hacía sentir seguro, algo que le recordaba que era un espacio seguro para hablar sobre sus aspiraciones. Habló de sus sueños, sus inquietudes sobre la carrera y su deseo de ser independiente. ¿Y qué has hecho hasta ahora para perseguir esos sueños?, interrumpió afablemente Lucía. La pregunta resonó en su interior como un eco, reclamando un sentido de responsabilidad que hasta ese momento no había considerado en profundidad. La idea de que su desarrollo personal dependía de sus acciones tocó una fibra sensible en él. Al mismo tiempo, fue una revelación. En su busca por un cambio, se había olvidado de la importancia de la acción. A medida que la charla avanzaba, Lucía lanzó a la mesa un conjunto de estrategias que habían funcionado para ella, desde la importancia de establecer rutinas hasta la práctica de la meditación. El crecimiento personal requiere integración de hábitos. Esos hábitos forjan nuestra identidad, explicó, y cada palabra parecía encajar en un rompecabezas que hasta ese momento había tenido piezas desordenadas. Una idea comenzó a tomar forma en la mente de Ernesto. No solo se trataba de elegir una carrera, sino de construir la persona que realmente deseaba ser. Se dio cuenta de que los cambios no debían ser radicales, sino pequeños ajustes diarios que lo llevarían a ser esa persona. Esa conversación se convertía cada vez más en un manual informal de autoayuda, algo que no había anticipado pero que disfrutaba. Al finalizar su encuentro, sintió una mezcla de gratitud y emoción. Había dado un paso adelante no solo en su carrera sino en su vida personal. Mientras se despedían, Lucía dejó una última reflexión en el aire. El verdadero desarrollo radica en cómo aprovechas las oportunidades. A veces, solo necesitas un catalizador. Ernesto volvió a casa con el corazón acelerado y la mente llena de ideas, pero también con una pregunta persistente. ¿Cómo aterrizaría esas reflexiones en acciones concretas en su vida diaria? La promesa de cambio era tentadora, pero la realización de esos hábitos requeriría todo su empeño y compromiso. Ya en su habitación, empezó a escribir un plan de acción.
Crear un horario para estudiar, realizar ejercicio, meditar diariamente, y establecer un horario para leer sobre diferentes áreas que le interesaban. Todo parecía factible y emocionante, pero una parte de él también se sentía abrumada ante el desafío. La pregunta se deslizó en su mente como un murmullo constante. ¿Podría realmente cumplir con todos estos nuevos hábitos que prometía implementar? Ernesto se dio cuenta de que estaba al borde de una transformación, pero la verdadera prueba sería mantenerse en el camino cuando la novedad se desvaneciera. La lucha entre su viejo yo y el nuevo se estaba intensificando. Podía casi visualizar el desafío de los próximos días. ¿Sería capaz de sostener el impulso de esta nueva dirección? ¿O caería nuevamente en la inercia de su antigua rutina? El camino hacia su nuevo yo se tornaba más claro, pero también más complicado. ¿Qué decisiones tomaría para permanecer en esa senda? Mientras el sol se asomaba por la ventana de su habitación, Ernesto ya estaba despierto. La hoja en blanco frente a él aún aguardaba su decisión. Había pasado la noche trazando un plan de acción, pero la incertidumbre seguía resonando en su mente. Hacer cambios significativos era un trabajo arduo, y aquel esquema de hábitos se sentía tan ligero como un castillo de naipes. La inquietud palpitaba en su interior. ¿Sería capaz de mantener la disciplina necesaria? Decidió empezar el día con una meditación guiada que había encontrado en línea. Se sentó en el suelo, cerrando los ojos, respirando profundamente. En los momentos en que su mente divagaba, trataba de regresar al presente, recordando las palabras de Lucía. Los hábitos forjan nuestra identidad. Cada inhalación se transformaba en un esfuerzo consciente por alejar las dudas y acercar su objetivo. A medida que pasaban los días, la implementación de su plan se convirtió en una montaña rusa de emociones. Había tardes en que sentía que todo fluía con naturalidad. Se levantaba temprano, realizaba ejercicio y conectaba con los textos que le apasionaban. Sin embargo, habían también mañanas en las que la pereza amenazaba con seducirlo a regresar a su antigua rutina. La alarma sonaba, y él se encontraba en una lucha interna que desafiaba su determinación. Una tarde, en su intento por sostener la motivación, Ernesto decidió salir a caminar, buscando un cambio de perspectiva. Mientras caminaba por el parque, una idea lo golpeó con fuerza. Necesitaba un sistema de responsabilidad que lo hiciera rendir cuentas. Así que, después de sopesar su decisión, llamó a un amigo con el que había perdido el contacto. Este había demostrado ser disciplinado y constante en sus propios proyectos. Al proponerle hacer un seguimiento mutuo de sus hábitos, sentía que podía involucrar a alguien más en su viaje. Su amigo aceptó con entusiasmo, y a partir de aquel instante, Ernesto incluyó en su plan las reuniones semanales donde cada uno revisaría su progreso y establecería nuevos objetivos. La primera reunión resultó ser un momento revelador. Al escuchar a su amigo relatar sus desafíos, Ernesto comenzó a comprender que no estaba solo en este camino. Cada uno enfrentaba sus propias batallas y temores, pero esa conexión brindaba una nueva capa de introspección. La vulnerabilidad compartida cimentó una sólida base de motivación mutua. Se dieron cuenta de que aquello no se trataba de un simple plan de hábitos, sino de una redefinición de sus vidas enteras. Cada uno debía ser el arquitecto de su propio destino. Sin embargo, mientras más avanzaba en su compromiso, se asomaban también las sombras del resentimiento. El éxito de su amigo pareció avivar la chispa de la envidia. Cuando escuchaba a su compañero hablar de sus logros, una voz interna comenzaba a cuestionar sus propias capacidades. Esa dualidad lo llevó a un dilema intelectual. ¿Cómo enfrentar la comparación sin sacrificar su propio crecimiento? Decidido a no permitir que la negatividad lo dominara, se adentró en la lectura de autores estoicos, buscando filosofías que pudieran ayudarlo a mantener su enfoque en el crecimiento y la autoaceptación. Al final de una semana especialmente desafiante, Ernesto se encontró una vez más con Lucía en el mismo café donde se habían conocido. Le compartió su progreso, pero también sus luchas internas. Lucía lo escuchó con atención,
y mientras le daba algunos consejos sobre cómo manejar la comparación, le dijo algo que quedó grabado en su mente. Lo único que debes compararte es con el Ernesto de ayer. Esa frase resonó en su alma. De repente, comprendió que su viaje no era solo una carrera hacia un destino, sino una ruta de autodescubrimiento. Cada obstáculo era una lección, cada desliz era una oportunidad para aprender. Sin embargo, la presión de sostener esas nuevas perspectivas y evitar el desánimo crecía. Se preguntaba, ¿podría realmente abrazar esta batalla interna y salir fortalecido? A medida que se dirigía nuevamente a casa, sentía la convergencia de sus antiguas y nuevas identidades. ¿Estaba listo para enfrentar el desafío de su propia mente, o se dejaría vencer por las sombras de las comparaciones? La inquietud que lo había acompañado ahora era un fuego que ardía, y con cada paso se hacía más claro que la batalla más importante no estaba en las interacciones con el mundo exterior, sino en la lucha constante dentro de sí mismo. Con esta bruma de incertidumbre y un renovado sentido de propósito, Ernesto se preparaba para dar la siguiente zancada. Pero justo cuando todo parecía encaminarse, una serie de acontecimientos inesperados comenzaba a gestarse en su vida, amenazando con desbaratar la estructura tan cuidadosamente construida. Este giro iba a requerir una fortaleza que todavía no sabía si poseía. La mañana siguiente a su encuentro con Lucía, Ernesto se despertó con una sensación ambigua, un nudo en el estómago combinado con un destello de determinación. La frase que había escuchado resonaba en su mente, recordándole la importancia de su propia evolución. Sin embargo, la inquietud lo hacía dudar. ¿Cuánto más podía empujarse antes de llegar al límite? Las semanas pasadas habían sido un constante tira y afloja entre la disciplina y la tentación de recurrir a viejas costumbres. En su camino al trabajo, decidió pasar por la librería de su barrio. Necesitaba algo que alimentara su búsqueda de autoconocimiento, algo que lo empujara a seguir explorando su potencial. Mientras recorría los estantes, un libro titulado Hábitos estoicos capturó su atención. Intrigado, lo hojeó y encontró referencias a los pensadores que había estado leyendo. Sin pensarlo dos veces, lo compró. A lo largo de la jornada laboral, Ernesto se sumergió en la lectura del nuevo libro, desplazando su mente hacia el mundo de la filosofía estoica. Las páginas estaban llenas de estrategias prácticas sobre cómo enfrentarse a la adversidad y cultivar la virtud. Aprendió a reconocer que no podía controlar las circunstancias externas, pero sí su respuesta a ellas. Esa revelación golpeó su mente como un rayo. Durante las reuniones comenzó a aplicar lo que aprendía. Cuando surgían conflictos o desacuerdos en la oficina, eran decisiones reactivas las que solían dominar ese entorno. Pero ahora, adoptó un enfoque más mesurado. Se sentía más sólido en sus argumentos, y en lugar de dejarse llevar por las emociones del momento, analizaba las situaciones con claridad. Sin embargo, a medida que esta transformación personal cobraba vida, se prestaba más atención a sus acciones. Sus colegas, en ocasiones, mostraban desconfianza ante su nuevo enfoque. Las pequeñas críticas comenzaron a florecer en forma de rumores, sugiriendo que su cambio de actitud era simplemente una fachada. Ernesto sintió que la presión aumentaba, y que el camino hacia la autosuficiencia profesional que deseaba se tornaba más solitario. Las reuniones semanales con su amigo se convirtieron en sesiones significativas de análisis. Mientras compartían sus progresos y luchas, la conversación siempre giraba hacia el tema de la comparación. Ernesto se daba cuenta de que, a pesar de tener conciencia de lo erróneo de comparar su vida con la de otro, era inevitable que sucediera. En algún rincón de su mente, aún albergaba la necesidad de validarse a través de los parámetros de otros. En uno de esos encuentros, su amigo, que había estado atravesando dificultades en su propio proyecto, lo miró a los ojos y le preguntó, ¿qué harías si hoy no fuera un buen día para ti? Esa pregunta lo sacudió por dentro. Se dio cuenta de que había estado limitando su proceso al medir su valía en función de sus éxitos diarios.
Debía aprender a aceptar sus días más oscuros, y a no permitir que eso definiera su progreso. Con ese nuevo entendimiento, decidió adoptar un enfoque más consecuente. Comenzó a escribir un diario, donde no solo documentaba sus logros, sino también los días en que se sentía perdido o desanimado. Esa práctica se convirtió en una forma de reflexionar sobre su viaje sin el peso de la comparación. Cada semana, al revisar esas entradas, se daba cuenta de que las pequeñas derrotas eran parte integral de su crecimiento. Sin embargo, en uno de esos días de reflexión, algo inesperado ocurrió. Un antiguo compañero del trabajo que había alcanzado un éxito destacado en su carrera, se acercó a él con una propuesta. Un nuevo proyecto que necesitaba a alguien con su perfil. Esa invitación lo confronta directamente con sus inseguridades y con la sombra de su amigo, que parecía haber encontrado su camino sin dificultades. La próxima decisión que debía tomar no se trataba solo del proyecto en sí, sino de cómo enfrentar sus propias inseguridades. ¿Podría aceptar la oportunidad sin caer en la comparación destructiva que había prometido evitar? Con el corazón acelerado y la mente llena de dudas, Ernesto miró hacia el horizonte de su vida profesional, sintiendo cómo la presión se acumulaba nuevamente. La pregunta que resonaba era clara: ¿estaría realmente preparado para este desafío, o caería nuevamente en las redes de la autocrítica? Ernesto se despertó esa mañana con un objetivo claro. Debía evaluar la propuesta que había recibido de su antiguo compañero. Como si una gran carga se le hubiera sido levantada, supo que necesitaba explorar las verdaderas motivaciones detrás de su deseo de aceptar o rechazar la oferta. Se sentó a su escritorio, respiró profundamente, y comenzó a escribir en su diario, enumerando las razones que podían influir en su decisión. Analizó sus temores. El primer punto era la incertidumbre de enfrentar un entorno competitivo, uno que había absorbido a sus colegas en una lucha constante por la validación. Era un espacio que siempre había sentido como un campo de batalla, un lugar donde su creciente autodisciplina se veía desafiada constantemente. ¿Era la búsqueda del reconocimiento lo que lo impulsaba? Eso ya era un atisbo del viejo Ernesto, aquel que había prometido dejar atrás. Sin embargo, al reflexionar, se dio cuenta de que había más allá de sus inseguridades. En su nueva visión estoica, había algo valioso en aceptar el desafío. La propuesta no era solo un trabajo, era una oportunidad de crecimiento personal y profesional. Recopilando su coraje, tomó la decisión de nuevamente dar un paso hacia la incomodidad. En la vida, al igual que en la filosofía estoica, el avance personal no surgía de la ausencia de miedo, sino del valor para enfrentarlo. Una vez decidido, sintió que las dudas se desvanecían poco a poco. Se armó de valor y organizó una reunión con su compañero. Quería entender la visión del proyecto y la forma en la que podría contribuir a él, no solo como un número más en una plantilla, sino como una pieza clave que podría aportar su nueva perspectiva. La semana transcurrió desarrollando estas ideas con claridad y mostrando una actitud proactiva. Las preparaciones para la reunión no solo fueron mentales. También se sintió inspirado a actualizar su presentación de trabajo. Se dedicó en cuerpo y alma a incorporar principios estoicos en su enfoque laboral. La resistencia a la adversidad y la claridad en la comunicación se convirtieron en los pilares de su preparación. Aunque su mente a veces se deslizaría hacia la autocrítica, él se recordaba que cada paso tenía su propia valía. Cada error era una lección y no un reflejo de su capacidad. Al llegar el día de la reunión, la adrenalina corría por su cuerpo. La sala de conferencias era como un escenario, y él se sentía dividido entre la emoción y la ansiedad. Una parte de él aún murmuraba sobre las comparaciones, pero la otra insistía en que esta era su oportunidad de demostrar su valía por méritos propios. Cuando la puerta se cerró y las miradas se centraron en él, comprendió que todo su ejercicio de reflexión había valido la pena. Su compañero introdujo la charla, y a medida que el proyecto tomaba forma, la pasión de Ernesto brotó con fuerza.
Utilizó su capacidad para conectar con el resto del equipo, compartiendo no solo su expertise, sino también su nueva filosofía de vida. Aprovechó esa plataforma para expresar no solo lo que podía aportar, sino lo que él había experimentado en su propio viaje de evolución personal. Esa presentación no fue simplemente un repaso de su currículum. Era el reflejo de un hombre transformado, comprometido, y capaz de mirar los desafíos a los ojos. A partir de ese momento, todo cambió. Si bien las dudas seguían acechando, ya no tenía miedo de ser vulnerable. El resultado de esa reunión podría resultar en la oportunidad que había estado buscando. Incluso si no sucediera, había ganado la fuerza para presentarse tal como era. Sin embargo, mientras empezaba a salir de la sala, las palabras de un colega lo detuvieron en seco. Impresionante cambio, Ernesto. Pero la gente nunca olvida. ¿Estás seguro de que esto no te traerá más problemas de lo que vale? Esa pregunta resonó en su mente como un eco perturbador. Era un recordatorio de que no todos estarían contentos con su evolución. ¿Qué implicaciones tendría su cambio en las relaciones laborales futuras? ¿Podría sostener su nueva dirección sin que sus inseguridades lo dominaran de nuevo? Con cada paso que daba, una nueva incertidumbre se gestaba en su interior. La historia de Ernesto apenas comenzaba a desplegar sus capítulos más complejos. Ernesto se despertó una mañana con una claridad que nunca antes había sentido. Todo lo que había aprendido en las últimas semanas, desde la lucha por sus sueños hasta la aceptación de su camino, comenzó a alinearse en su mente como un rompecabezas que finalmente encajaba. Decidido a dar un paso decisivo, tomó el teléfono y con una voz firme se dirigió a su madre. Era el momento de hablar. Cuando se sentó frente a ella, el ambiente era tenso, pero Ernesto se sintió extraordinariamente sereno. Comenzó a describir cómo había cambiado su perspectiva sobre la vida y la importancia que la educación era para su futuro. A medida que las palabras brotaban de su boca, pudo ver cómo la mirada de su madre cambiaba lentamente. Al escuchar su pasión, ella empezó a vislumbrar el camino que él ansiaba recorrer. «Mamá, quiero que entiendas que esto no es solo para mí, es también para nosotros», dijo Ernesto con convicción. «Mis sueños son parte de lo que podemos lograr juntos como familia». Las dudas iniciales de su madre comenzaron a desvanecerse. La conversación se tornó en una revelación mutua, donde ambos comprendieron que el amor y el sacrificio no siempre implicaban evitar el crecimiento personal. Semanas después, Ernesto se dedicó a postularse a universidades. El proceso fue desafiante, combinando el trabajo y el estudio de los requisitos de cada institución. Pero esta vez, sus esfuerzos eran impulsados por un propósito renovado. La duda se había transformado en una potente motor que impulsaba su resolución. Finalmente, recibió la carta que tanto había esperado. Había sido aceptado. Sostuvo el papel con lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas, sintiendo que todo el esfuerzo había valido la pena. Había demostrado no solo a su familia, sino a sí mismo que los límites los había impuesto él mismo. La decisión de aceptar el nuevo proyecto laboral se tornó en una oportunidad adicional para demostrar su valía. En las primeras reuniones, llegó empoderado, no solo con su conocimiento, sino con la serenidad que le brindaba su renovación personal. Usó su voz y defendió sus ideas, desafiando expectativas y ganándose el respeto de sus colegas. Aquellos que antes dudaban de su cambio, ahora lo miraban con admiración. La transformación de Ernesto no fue instantánea, pero los pequeños cambios comenzaron a acumularse, creando un impacto notable. Su capacidad de aceptar errores y aprender de ellos se convirtió en su mayor fortaleza. La presión por la comparación disminuyó, pues había creado una nueva narrativa en su vida. Una que estaba escrita con sus propias experiencias, no las de otros. La mayor revelación llegó cuando en una reunión, otro colega se acercó a él con un agradecimiento. «Tu enfoque ha cambiado la dinámica del equipo», dijo. Ese simple reconocimiento le hizo sentir que había valido la pena arriesgarse,
que su lucha y su esfuerzo resonaban en otros. Eran ya más que logros académicos. Era una conexión humana de crecimiento. Un año después, Ernesto esperaba ansiosamente su graduación. La vida que había vislumbrado en una vieja caja, ese oscuro secreto familiar que lo había llevado a la búsqueda de su verdad, se había convertido en la base sólida sobre la que había edificado su futuro. Allí estaba él, un testimonio del poder de la perseverancia y el autoconocimiento. Mientras miraba hacia el escenario en la ceremonia de graduación junto a su familia, sintió que había completado un círculo, surcando por el deseo de ser más, y enfrentando las adversidades con fortaleza, se había convertido en un hombre distinto. Su madre lo miraba con orgullo, y por primera vez, sintió que el sacrificio había valido la pena. Había logrado convertirse en un ejemplo, no solo para sus hermanos, sino para cada persona que se sentía atrapada en sus propias circunstancias. Ernesto se dio cuenta de que este era solo el comienzo de su camino. Su siguiente paso era utilizar todo lo aprendido para impactar a otros, para apoyar a quienes se hallaban en la lucha que él había atravesado. La búsqueda de su verdad lo había llevado a convertirse en un faro para otros. Ahora lo único que quedaba era una decisión singular: pasar adelante, sin mirar atrás, y con la certeza de que la vida sería lo que él decidiese hacer de ella. Si esta historia de transformación te ha inspirado, no esperes ni un segundo más. Este es el momento de mostrar tu apoyo al canal. Suscríbete inmediatamente para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Los verdaderos fans de historias de superación personal saben que el poder de la transformación comienza con un simple apoyo. Actúa ya.